Hola a todos y todas. En el Doing Media Session de hoy estamos con Andrea Guerrero, quien es periodista, gestora cultural e investigadora y ha trabajado con Doing Media desde sus inicios. Bienvenida, Andrea. Hola Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos cómo te vinculaste a Doing Media. Bueno, mi hermana es fundadora de Doing Media y desde hace 14 años, cuando ella inició con todo este proyecto, yo estaba en la universidad, estaba estudiando periodismo y digamos que en ese camino descubrí que me gustaba mucho el audiovisual y pues Doing Media fue también mi escuela, pues ha sido mi escuela, donde yo he crecido profesionalmente, pero además donde también he visto cómo ha crecido el equipo y el nivel de Doing Media. Entonces desde ahí pues estoy vinculada y nada, seguimos acá en Doing Media. Súper. Y desde tu experiencia, desde el periodismo, ¿cómo crees que esto impacta a Doing Media y cómo deberían tomarse estas metodologías desde el periodismo y de las ciencias humanas? Bueno, pues digamos que la producción audiovisual, cuando tú creas imágenes y cuando creas también pues cine, desde ahí pues ya tienes una responsabilidad social porque hay un poder narrativo en la imagen, ¿no? Entonces, considero que es muy importante como tomar metodologías de investigación, como es las entrevistas, la etnografía, los focus group, pueden ser una herramienta muy útil a la hora de hacer, por ejemplo, documentales, pero además es muy interesante también pensarse nuevas narrativas en lo audiovisual, porque cada vez que, por ejemplo, un director, un camarógrafo toma una decisión en la producción, pues también tiene que pensar que es una decisión en la narrativa y en lo que se quiere decir. Y la narrativa es muy importante porque es a través de la narrativa, cuando empieza a llegar a más personas, que se crea el sentido común y se crea lo que nosotros como sociedad concebimos, cómo concebimos el mundo, cómo nos relacionamos con los otros, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces, de por sí, pues ya hay una relación y hay como una responsabilidad. Y desde esa responsabilidad creo que es importante que se piensen y que nos pensemos como productora esas decisiones artísticas y esas decisiones de los planos, de la imagen. Entonces me parece importante que, pues igual también considero que depende mucho del enfoque pues de la productora audiovisual, en este caso Inmedia, dentro de su misión y sus objetivos, pues se ha pensado como una productora con impacto social. Entonces desde ahí pues también es que es importante que se tomen estas herramientas. Me gusta mucho tu respuesta porque siguiendo esa línea, ¿cómo debería una productora gestionar la responsabilidad social? La responsabilidad social, bueno, pues digamos que ya de por sí en su esencia, lo que yo te decía, alguien que produzca imágenes ya tiene una responsabilidad social, si es que las comparte, ¿no? Si comparte las imágenes, distribuye las imágenes, desde ahí ya hay una responsabilidad social con las decisiones hasta artísticas que se toman al momento de tomar una fotografía, porque estás también, digamos que hay detrás de una fotografía hay un discurso, ¿no? Hay una mirada, está tu mirada, ¿no? Entonces, que es una mirada igual subjetiva, no existe la objetividad de la que se habla a veces en el periodismo y de la neutralidad, porque claro, uno intenta en muchas cosas ser lo más neutral, pero desde ya, a la hora que yo escojo un personaje que es el protagonista de mi documental, a la hora de que yo decido mostrarle las manos o la lágrima, que a veces pasa mucho, como súper sensacionalista, desde ya esa decisión artística hay un sentido discursivo y hay un sentido pues político, ¿no? Entonces ahí ya hay una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad con el contexto en el que estamos viviendo hoy es como, es eso, es cuestionar esas narrativas que desde siempre hemos visto en la televisión o en las películas y decir, bueno, y de esto qué nos queda, qué nos sirve y de pronto encontrar nuevas narrativas que se ajusten pues a una realidad en la que estamos viviendo, donde hay mucha incertidumbre, donde quizás a veces pareciera todo muy difícil, pero entonces cómo construimos esas narrativas. Y yo creo que lo que hemos venido haciendo en Doing Media es pensándonos narrativas como desde una imaginación radical, o sea, creo que tenemos que apropiarnos precisamente de la narrativa
para crear nuevas formas y pensarnos el mundo desde otra mirada. Bueno, algo que me parece súper importante es que a veces cuando uno hace producción audiovisual, por ejemplo, de documentales, pasa mucho que las personas como, bueno, como los que estamos produciendo, vamos a un lugar, sacamos como la información y a veces ni siquiera volvemos al lugar a mostrarles el resultado, qué pasó, dónde se vio, ¿sí? Entonces, como que esos personajes se sienten un poco usados por las productoras audiovisuales y porque no existe como esa relación con esos protagonistas, entonces pues queda ahí como o sea, como suelto, como hiciste eso, viniste, me grabaste acá y X. Entonces sí siento que hay como una responsabilidad de, bueno, estamos contando de tu historia. Yo sé, también tengo y además hay algo muy importante y es que uno a veces cuando hace producción audiovisual y cuando hace también periodismo, sabe que puede encontrar una historia así re fuerte y eso no significa que le va a cambiar la vida a la persona. O sea, tú lo puedes grabar y ir a hacerle el documental y puede que ese documental simplemente quede ahí y la persona pues siga en su estado de vulnerabilidad o de marginación. Y tu responsabilidad tampoco es cambiarle la vida a la persona porque cuando lo visibilizas y lo difundes, pues como que la responsabilidad es también del Estado, de una estructura y un sistema social que tú no tienes cómo cambiarlo. Pero sí tienes como por lo menos la responsabilidad con tu personaje de decirle qué pasó con el documental, esto fue lo que pasó, se presentó en tal lugar, si ganó algún premio, sí. O sea, como si tienes esa responsabilidad de mostrar el resultado, de que la persona vea cómo se está viendo, ¿sí? Porque pues es su imagen, ¿no? En ese contexto, ¿cómo se podría potenciar ese impacto desde la narrativa y cómo expandirlo a más personas? Bueno, yo creo que el cine con sentido social y que busca cómo tener un impacto social puede como usar herramientas de otras disciplinas como la publicidad, el marketing, la administración, etcétera, como para potenciar ese impacto. Bueno, ahorita las redes sociales pueden ser como una herramienta súper útil para contar lo que estás haciendo y que a más personas lleguen el cine, la producción audiovisual o tu proyecto, pero además puedes pensarte en proyectos transmedia que no solo impliquen como el corto documental o el documental, sino crear un universo narrativo que tenga otras herramientas, otras plataformas para difundirlo. También pensarse como en alternativas presenciales, por ejemplo, apropiarse de espacios físicos para mostrar lo que hiciste, lo que les decía también, por ejemplo, de crear con la comunidad, no solamente como que sean tus protagonistas, sino que ellos también hagan parte de la producción. Entonces, ¿por qué no pensarse proyectos donde las poblaciones también sean, por ejemplo, productoras, hagan parte del equipo de sonido, hagan parte del equipo de preproducción? Bueno, como que sean parte de tu producción, eso ya de por sí tiene un impacto en la comunidad porque ellos mismos también van a crear esa narrativa, ¿no? Entonces, ahí ya de por sí estás impactando y llegando a más personas. Yo creo que eso. Y como hacer historias también locales y obviamente siempre pensar en personajes humanos que sean como los protagonistas. Súper, Andrea, muchas gracias por compartirnos y dejarnos ese mensaje de diversidad y pues de impacto social. Gracias. Gracias.